Hoy vamos a hablar sobre las divinidades de Águita, un tema muy extenso, un tema muy profundo, que es casi imposible poderlo ilustrar a través de una charla, pero vamos a tratar de resumir a los fines de cumplir con esta programación. Las divinidades de Águitas, ese mundo de los seres mitológicos de los pueblos originarios de la montaña. Hoy vamos a trabajar con la Biblioteca Popular de Barrio Talleres y precisamente con Claribel Barrios, que es una narradora de cuentos infantiles y que pertenece a esa institución. Y vamos a tomar como soporte un libro. Qué importante cuando los libros que hablan sobre los pueblos originarios los escriben los propios originarios. Y este es el caso de Versos y Relatos de mi Tierra, de este poeta Delfín Jerónimo, que vive en los valles calchaquíes y pertenece a la comunidad de Quilmes. Es un poeta y un excelente ceramista y representante indígena. Vamos a tomar de este libro un relato. Escuchamos a Claribel Barrio. La chacana. La chacana, cruz andina, simboliza desde antaño los elementos que han dado toda vida en este suelo. Así enseñan los abuelos desde los tiempos pasados. Es un símbolo sagrado en la memoria del pueblo. En el espacio infinito alcanza su perfección con toda su dimensión. El día 3 del mes de mayo, anunciando que ha empezado el tiempo de las cosechas. También marca con sus flechas las 4 estaciones del año. Este poema, La Chacana, nos lleva a contemplar, a recordar aquel universo sagrado de los pueblos originarios. Ese universo que estaba compuesto y que está compuesto por la naturaleza, por los fenómenos meteorológicos, por esa dimensión cósmica. Precisamente la chacana pertenece a esa dimensión cósmica. Es nuestra Cruz del Sur. Es una guía ancestral de nuestros pueblos de América. Y el poema apunta a algo fundamental, a una fecha. Decíamos que los ciclos agrarios comprendían una vida sujeta a muchos cambios durante el año, y esa chacana, precisamente el día 3 de mayo, es cuando para los originarios mejor brilla y que marca, como dice el poema, el inicio para las cosechas. Y su brillo, su esplendoroso brillo, nos hace recordar, así como nuestros abuelos nos hacen recordar, que siempre hay que estar pendiente de los distintos ciclos, de los distintos pasos que hace la naturaleza, ¿no? Como dice el poema, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y de la literatura pasamos a la música. Vamos a escuchar unas melodías de chacarera. El de la noche, a donde vive el ampatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma pura, se estremece el horizonte, el sachayo entre las barbas, llora la muerte del monte. Quema el horno el carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros freteros, portando van la picada, humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un baile milagroso para apaciguar las almas. Cuando hablábamos de los legados culturales de los pueblos originarios, decíamos que fluctúan y surgen en actitudes
como los rituales, en la cotidianeidad. Y en este caso de Corazón de Lechiguana surge en la poesía del folclore, como muchos, pero muchos temas que cantan y baila nuestra gente en el país. Corazón de Lechiguana. Lechiguana es un gran panal del monte, de abejas del monte, que es obvio pensar en su dulzura, que contrapone a la tristeza, al calor, a la sequía del contexto del monte. Pero como decía la abuela Rosita en esa primera charla, que tenía vida todo, monte, tierra, agua. En este caso, en esta metáfora de esta chacarera, aparece el monte viviendo. Aparece el monte fumando, picando su chala, su cigarro ancestral. A través de esa metáfora que son los hornos carboneros que humean en la siesta. Y ahí se da aquella dualidad, una que se refiere al Sachayo, ese personaje mítico, ese personaje simbólico que cuida el monte, al igual que nuestro Yastay, allá en la montaña, y que está triste porque su monte se quema lentamente. Ese monte que tartamudea, como decía la abuela respecto a su caja aquí, respecto al bombo legüero, que tartamudea su voz en los repiques del bombo. Esta chacarera es una enorme metáfora con muchísimo contenido, tanto de la cultura popular actual, contemporánea, del pueblo, por los personajes que nombra, pero también por la enorme alusión a nuestras divinidades antiguas. Hay un Sachayo, un antiguo protector del monte. Hay un alma mula, algo creado en la imaginación del pueblo, con toda esa historia que tiene este mito. Y existe también una parte tan importante en este poema que habla del cantar. Allá en el Jagüel, en el lugar donde está el agua, en el lugar donde se puede aludir a comparar con un manantial. A los manantiales los pueblos de la montaña le rinden tributo permanentemente por su gracia, por su vida. Y en ese Jagüel vive un personaje, el ambato, dice la chacarera, el ámpato, en aymara, que significa sapo. Una de las principales o más importantes de nuestras divinidades de Aguita. Allí donde está el ampato, guitarreamos, hacemos música, danzábamos, recuerdan ustedes la cueva de la Candelaria, danzaban alrededor del árbol del algarrobo en el mito del chiqui, y ahora cantamos en lo que dice esta canción, cantamos para que llueva. Y ahí aparece nuestra primera divinidad nombrada hoy, junto al Sachayó. Vamos a escuchar a Claribel Barrios en este relato también de Delfín Jerónimo. Sapo. Los sabios yaguitas fueron descubriendo el comportamiento del tiempo de acuerdo al movimiento de los astros. De esta manera, podían saber cuándo empezarían las lluvias y así comunicarle al pueblo la novedad a través de un joven con voz muy potente, quien acompañado de su tambor cantaba para que los hombres prepararan la tierra y las semillas para misquear. Un año las lluvias demoraron en llegar y los diaguitas perdieron la esperanza de sembrar a tiempo. Cuando los sabios creían perdidas las cosechas y se imaginaban a su pueblo maltratado por la hambruna, recibieron la señal de los
dioses sobre la cercanía del agua, y el joven de la voz del trueno salió con su tambor a dar la buena nueva. El joven cantó y cantó durante días, hasta que una tarde el cielo se preparó con grandes nubarrones. De repente se vio un relámpago y junto con él se escuchó un trueno. El rayo había calcinado al cantor. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua de entre las piedras donde se encontraba el anunciador de la lluvia, salió saltando un animalito cuya piel semejaba las quemaduras y las ampollas producidas por el rayo. Los diaguitas consideraron sagrado al joven reencargado en aquel animal. Es el sapo quien nos anuncia la cercanía de las lluvias de verano, cantando incansablemente día y noche en las represas y acequias. Y bueno, en el cuento vemos cómo un fenómeno meteorológico, o varios, nubes, lluvia, trueno, generan o producen en el animal un cambio. El cambio llamado metamorfosis. Es decir, una metamorfosis provocada en un ritual. Es el ritual del joven que sin cesar tocaba y tocaba y tocaba el tambor, y que fue convertido por obra de la divinidad en ese animal tan particular y tan adorado por nuestro pueblo, en ese imaginario de las comunidades. El sapo es venerado por su llamada, con su canto a la lluvia. Y luego también, cuando que se produce un cambio en el canto, y acontece después de la lluvia a modo de agradecimiento u ofrenda. Todo eso observado por la comunidad en este animalito aparentemente insignificante y con otras connotaciones simbólicas en otras culturas. Para los diaguitas es una de las principales divinidades. Entonces sigue sonando el tambor y siguen apareciendo fenómenos divinos que se relacionan con la vida, en este caso concreto con el agua. Seguimos. Otro relato, el Suri. Lo escuchamos. El Suri. Hubo una época de mucha sequía y nuestros antepasados ya no sabían cómo hacer que los dioses enviaran las sagradas lluvias. Los chacrales se iban secando porque las vertientes se agotaban y los soles y vientos eran cada vez más fuertes. Entonces se hizo una gran ceremonia y se danzó pidiendo a la Madre Tierra el envío de los temporales. Las fuerzas se agotaron y uno a uno los danzarines fueron cayendo sin aliento para volver al círculo. Al final quedó solo un joven, quien no cesó en sus movimientos durante todo el día. Al atardecer, los nubarrones negros anunciaron la lluvia y el joven renovó sus fuerzas en la danza hasta que empezaron a caer las primeras gotas de agua esperada. Cada vez más fuertes eran los truenos y más copiosa la lluvia que caía. Pero la danza no cesaba. Confundido con la lluvia, los brazos del joven, cubiertos con el poncho, fueron transformándose en alones grises. Sus piernas desnudas se convirtieron en las de un ave y su larga cabellera se convirtió en el pescuezo del animal que salió corriendo, loco de contento, hacia los campos mojados. Desde entonces, el pueblo de Aguita reconoció al joven danzarín en el Suri y se recuerda su danza cuando el animal, anunciando la lluvia, corre por los campos haciendo infinidad de piruetas
que se asemejan a los ritmos de la danza sagrada que el joven bailara pidiendo la bendición de los dioses y la Pachamama propiciando el agua. Hasta hace un tiempo, este animal fue considerado sagrado y era respetado por todos. Hoy se perdió la memoria de este respeto y se lo persigue llegando casi a su total extinción. ¿Será por eso que cada vez llueve menos en nuestro valle? ¿No será que debemos retomar las enseñanzas de nuestros antepasados? Bien, el cuento nos lleva a recordar un personaje que ya vimos en las pinturas rupestres de la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca, el Suri, este ñandú americano, una deidad, una divinidad de los pueblos originarios, fundamentalmente de la montaña, y que donde se da el mismo fenómeno que vimos con el sapo, es decir, esa metamorfosis, ese cambio que provocan los dioses y que da origen a que el imaginario pueda representar o verse representado en una divinidad que siempre nos brinda la bondad, como acontecía en el mito aquel de la creación del mundo, que apunta a acercarnos a las divinidades bondadosas, que en este caso nos brindan el más importante de los elementos que tiene la vida, que es el agua. Y hace alusión también este cuento a algo que ya también veníamos diciendo en las charlas. Me refiero a la danza, a una danza sin límites, una danza sin cesar, una danza que termina en ese proceso de transformación entre los seres divinos, hombres, animales, plantas y cosmos. Y gracias por acompañarnos. Me despido hasta la próxima charla con esta hermosa estatuilla, obra del autor del libro, de Delfín Jerónimo, que en la arqueología y en la antropología le llaman suplicante. Es nada más, nada menos que este animalito que hicimos referencia recién y que está pidiendo y agradeciendo por el agua, una de nuestras grandiosas divinidades diaguitas. Y como siempre, esperamos las consultas, las opiniones y las críticas. Hasta la próxima.